San Francisco Marto, 1908-1919. Año 1917. 3 pastorcitos, Francisco, Jacinta y Lucía, pastorean su rebaño en Cova de Iría, Fátima, cuando una señora más resplandeciente que el sol se les aparece. Nuestra Señora, la Madre de Dios, visita la tierra para bendecirla a través del testimonio de 3 inocentes y pequeños pastores. Francisco Marto, uno de los privilegiados, había nacido el 11 de junio de 1908 en el caserío de Aljustrel, perteneciente al municipio de Vilanova de Urem. El penúltimo de una familia numerosa de 12 hijos. De los labios maternos aprende a rezar y a amar al Señor y a su Santísima Madre. Jacinta, su hermana más pequeña, verá con él a la Santísima Virgen, y Lucía, su prima, será quien también reciba de los santos labios maternos sus confidencias. Los padres del pequeño, Manuel Marto y Olimpia de Jesús, eran cristianos piadosos, con una fe sólida, como caracterizaba a las gentes sencillas de aquella comarca. En aquel bendecido hogar se rezaba todos los días el Santo Rosario a la Madre de Dios. Francisco es, en la exposición de los hechos de las apariciones de Fátima, la figura que menos resalta. Casi siempre se lo verá silencioso, humilde, siempre pronto en aceptar sin contradecir las propuestas de Lucía o Jacinta. Pero, por encima de todo, se lo verá como un pequeño contemplativo abismado en el misterio de Dios. Francisco era un niño en extremo bondadoso, de una obediencia ejemplar en palabras de sus padres, paciente, amable y reservado. En los juegos aceptaba gentilmente la derrota e incluso cuando ganaba y sus compañeros se empeñaban en arrebatarle la victoria, él cedía sin rechistar. No buscaba peleas ni se metía en ellas, amaba la naturaleza. Antes de las apariciones era poco amigo de rezar, como lo narra su padre, pero después se volvió piadoso y altamente orante. Tenía un gran corazón. A pesar de su corta edad y de su educación rudimentaria, tenía una gran delicadeza de conciencia y se mostraba enérgico cuando se trataba de evitar el mal y el pecado. La gracia de Dios elevó su alma sencilla y recta a la santidad. Desde que se difundieron las apariciones de Nuestra Señora, fueron muchas las personas que intentaron acercarse a los niños y descubrir los secretos de sus encuentros con la Madre de Dios. Algunos curiosos, otros devotos, muchos creyentes y otros tantos incrédulos, todos querían respuestas. En este marco, y ya cercana a la muerte del pequeño pastor, se cuenta la siguiente anécdota. Un día, 2 señoras conversaron con él y le preguntaron sobre la profesión que le gustaría seguir de mayor. ¿Quieres ser carpintero?, preguntó una de ellas. No, señora, respondió el niño. ¿Soldado entonces?, preguntaba la otra. No, señora. ¿Quizás médico? Tampoco. Entonces ya sé lo que te gustaría ser, sacerdote. Decir misa, confesar, predicar, ¿a que sí? No, señora, no quiero ser sacerdote. Bueno, entonces, ¿qué quieres ser? No quiero nada. Quiero morir e ir al cielo. Y es que Francisco sabía ya por las palabras de la señora que él pronto iría al cielo. Sabía que su misión no era la de subir un día al altar para predicar la buena nueva y hacer descender de los cielos al Hijo de Dios. Sabía que por medio de su bondadosa madre el Señor lo llamaba para otra misión. ¿Cuál sería? El sacerdocio victimal. Después de la primera aparición de la Santísima Virgen, recuerda la hermana Lucía en sus memorias. Inmediatamente contamos a Francisco todo cuanto Nuestra Señora había dicho, y él, feliz, manifestando lo alegre que se sentía por la promesa de ir al cielo, cruzando las manos sobre el pecho decía: «Querida Señora mía, rezaré todos los rosarios que tú quieras».
y desde entonces tomó la costumbre de separarse de nosotras como paseando, y si alguna vez le llamaba y le preguntaba sobre lo que estaba haciendo, levantaba el brazo y me mostraba el rosario. Si le decía que viniese a jugar, que después rezaríamos todos juntos, respondía: «Después rezo también. ¿No recuerdas que Nuestra Señora dijo que tenía que rezar muchos rosarios?» Y prosigue la hermana Lucía: «Cierto día me dijo: gocé mucho al ver el ángel, pero más aún me gustó Nuestra Señora. Con lo que más me gocé fue ver a nuestro Señor en aquella luz que Nuestra Señora nos introdujo en el pecho. Gozo tanto de Dios, pero Él está tan disgustado a causa de tantos pecados. Nunca debemos cometer ninguno». Francisco, como Jesús, sabía retirarse a orar. Iluminado por la luz de Dios, comprendió que no podía ser intermediario de Dios para salvar sin larga oración y sin la abnegación y el amor hasta el sacrificio por las almas. Fue el ángel quien primero enseñó a los niños la necesidad de sacrificio. De todo lo que pudiereis, ofreced sacrificios a Dios en acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido, y suplicar por la conversión de los pecadores. Sobre todo, aceptad y soportad con sumisión los sufrimientos que el Señor os envíe. El pequeño sufrió mucho. Cuando se burlaban de los niños por las apariciones, Francisco nunca profirió una queja. Ante los comentarios de escépticos e incrédulos, callaba mansamente. Soportaba todas las humillaciones verbales y físicas, sin decir nada, hasta el punto de que sus padres nunca supieron nada de ello. Recuerda la hermana Lucía que su primo le decía: «Oye, ¿estará él todavía tan triste? Tengo tanta pena de que esté así tan triste. Le ofrezco todos los sacrificios que puedo hacer. A veces ya no huyo de esa gente para hacer sacrificios. Y yo deseo consolar a nuestro Señor y después convertir a los pecadores para que nunca más lo vuelvan a ofender». Francisco era muy ingenioso, por eso cuando Nuestra Señora pida a los niños que ofrezcan sacrificios por los pecadores, su ingenio encontrará siempre penitencias para ofrecer: dar su merienda a las ovejas, no beber la rica agua miel que una vecina les ofrecía, apartarse de bailes y cantos que no gustan al Señor, y en la prisión confortaría a su hermanita animándola a ofrecer su sufrimiento por los pecadores. En su última enfermedad ofrecerá, además de sus muchos dolores, el no poder huir de los visitantes que lo acosaban con sus preguntas. El mayor anhelo del pastorcito fue la unión real con su amigo escondido, Jesús Eucaristía. En la tercera aparición del ángel, éste dio la comunión a los pequeños, a Lucía la sagrada hostia y la sangre del Salvador a Francisco y Jacinta. Francisco entonces no comprendió que había recibido la misma sagrada comunión, pero más adelante, cuando lo supo, exclamaba: «Yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo era». Y en un rapto de amor a Dios se postró en tierra y permaneció largo tiempo repitiendo la oración que el ángel le había enseñado. 2 días antes de su muerte, Francisco pidió hacer su primera comunión, y al recibirla decía a su hermana Jacinta: «Hoy soy más feliz que tú, porque tengo a Jesús en mi corazón». Para Francisco, la presencia real de Jesús en la Eucaristía no era un misterio, sino una certeza. Cuenta la hermana Lucía en sus memorias que ante personas mayores que visitaban a su primo, él se mantenía en silencio y respondía con pocas palabras. Escribe: «Las personas que lo visitaban tanto del pueblo como de fuera se sentaban junto a su cama, a veces por largo rato, y decían: no sé qué tiene Francisco, se siente uno a gusto aquí».
Algunas vecinas comentaban un día con mi tía y con mi madre, después de haber estado un buen rato con Francisco en su habitación: parece que se siente al entrar en el cuarto de Francisco lo que sentimos al entrar en la iglesia. Decía una mujer que se llamaba Romana y que manifestaba no creer en los hechos. Por su unión con Cristo, Francisco fue en su corta vida un canal de gracia para las almas que entraban en contacto con él. En el otoño de 1918 cayó gravemente enfermo. Una terrible epidemia de gripe asoló toda Europa, añadiendo innumerables víctimas a las de la gran guerra que acababa de terminar. El pueblo portugués fue afectado con particular rigor. En casa de los Marto toda la familia sufrió sus embates. El primero fue el pequeño Francisco. Aunque tuviera fiebre alta, nunca olvidaba rezar sus rosarios, aquellos que la Madre de Dios le había pedido. Cuando no podía desgranar los 15 misterios de una sola vez, se quejaba dulcemente a su madre, y Olimpia lo consolaba, rezaba con él y lo tranquilizaba diciéndole que a Nuestra Señora le contentaba también rezándolo mentalmente, sin necesidad de pronunciar las palabras que tanto le fatigaban. Francisco entonces recordaba a su madre repetir entre cada decena la pequeña plegaria enseñada por la Santísima Virgen. Unos días antes de su muerte, Lucía le preguntó si la enfermedad le causaba muchas molestias. «Sí, sufro», contestó, «pero sufro por amor de Dios y de la Santísima Virgen». Su debilidad fue acentuándose más y más, y a pesar de sus grandes dolencias no profirió queja alguna. Los remedios prescritos, aun los más repugnantes, los recibía con inmutable calma. Por esos días dijo a sus inseparables compañeras: «Yo me voy arriba, y cuando llegue al cielo pediré a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen que os lleve también a vosotras». El 2 de abril de 1919 empeoró notablemente la salud de Francisco. El señor cura párroco fue llamado para administrarle los últimos sacramentos. El sacerdote le impartió la absolución sacramental. Con cuánto amor el alma pura del que quería consolar a Jesús se arrepintió de sus pequeños defectos y faltas. Francisco se encontraba muy apenado porque pensaba que no podía recibir a Jesús en su pecho por no haber hecho la primera comunión, pero el sacerdote dijo al pequeño que al día siguiente le traería a Jesús para que comulgara. Al recibir tan inesperada noticia se conmovió hondamente. El día 3 pudo recibir la Sagrada Comunión. Suplicó a su madre que le permitiera recibir en ayunas a Jesús hostia. Al entrar el sacerdote en su habitación, trayendo en sus sagradas manos al médico divino de las almas, el pequeño paciente lo saludó con suma reverencia y deseó incorporarse en el momento en que el ministro de Dios depositaba la hostia en su boca, pero sus fuerzas en extremo debilitadas no se lo permitieron. Con Jesús ya dentro de su pecho, su semblante se transfiguró de tal manera que los ojos irradiaban alegría. Parecía un ángel, según el testimonio de quienes tuvieron la dicha de contemplarlo. Al anochecer se despidió hasta el cielo de sus inseparables compañeras de aventuras divinas. Jacinta pronto lo seguiría al cielo. El día 4 de abril de 1919, Francisco pidió perdón a todos aquellos que le rodeaban por las penas que les podía haber causado. En un momento su rostro se iluminó y dijo a su madre: «Mamá, mira esa hermosa luz junto a la puerta». Y con una sonrisa angelical sin agonía ni sufrimiento expiró. La Madre de Jesús se lo había prometido, vendría por él. Los restos de Francisco permanecieron en el cementerio parroquial hasta el 13 de marzo de 1952, en que fueron trasladados a la capilla a la derecha del altar mayor de la Basílica de Nuestra Señora del Rosario en Fátima. Frente a ellos, los restos de su prima Lucía, depositados el 19 de febrero de 2006.
Francisco, junto a su hermana Jacinta, fue beatificado el 13 de mayo de 2000 por el Papa San Juan Pablo II y canonizado el 13 de mayo de 2017 por el Papa Francisco. Se trata de los santos no mártires más jóvenes del santoral.